Bienvenidos a Rumbo Minero, mi nombre es César Campos, estaré en la conducción del presente programa en el cual contaremos con la presencia de dos importantes invitados. El primero de ellos, Rodolfo García Esquerra, quien es alto comisionado para el combate de la minería ilegal, adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. Vamos a evaluar, luego de una anterior entrevista que le hicimos hace un par de meses, el cumplimiento del objetivo que está basado en tres ejes muy importantes. Nos dirá García Esquerra cuánto hemos logrado las metas que él mismo se había propuesto. También nos acompañará en el presente programa y conectado por la vía del Zoom, José Carlos Valera, que es doctor en Economía y profesor visitante en la actualidad de la prestigiosa Universidad de Oxford en Inglaterra. Vamos a hablar sobre la geopolítica y la minería, los impactos que ha tenido la guerra, esta tercera guerra del Golfo, la ofensiva de Estados Unidos contra Irán de los últimos 60 días y que aparentemente ha llegado en una primera etapa a su fin. Todo esto y mucho más, por supuesto, en Rumbo Minero. Los dejamos con el presente informe elaborado por el equipo de prensa de nuestro programa. La minería ilegal en el Perú ya no es solo un problema ambiental. Hoy representa una amenaza económica y territorial para el país. Esta actividad ilícita mueve más de 12.000 millones de dólares al año y, según el Instituto Peruano de Economía, ya supera hasta 10 veces al narcotráfico. El impacto es directo. La expansión de la minería ilegal estaría frenando proyectos formales y reduciendo hasta en 12% el crecimiento potencial del PBI. Además, entre 1,5 y 1,7 millones de peruanos no lograron salir de la pobreza en los últimos 15 años debido a la menor inversión minera. Las consecuencias ambientales también son alarmantes. Más de 140.000 hectáreas de bosques devastados y al menos 225 cuerpos de aguas contaminados con mercurio, principalmente en Madre de Dios, Loreto y Ucayali. Aunque el Estado ha intensificado las operaciones de interdicción, pasando de 62 a más de 130 intervenciones mensuales, el presupuesto para combatir esta actividad sigue siendo insuficiente. Hoy la gran pregunta es, ¿estamos perdiendo el control de territorio frente al avance de la minería ilegal? Muy interesante el informe elaborado por el equipo de prensa de Rumbo Minero. Como habíamos anunciado, ya se encuentra en los estudios de nuestro programa el señor Rodolfo García Esquerra, quien es alto comisionado para el combate de la minería ilegal y que depende de la presidencia del Consejo de Ministros y que lo hemos tenido, por supuesto, anteriormente en este espacio. ¿Qué tal, Rodolfo? Bienvenido, como siempre. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Hablando de las veces que usted ha estado acá, la última vez yo recuerdo que estuvimos el 14 de febrero del presente año. Nos habló de tres ejes de acción que yo quiero reiterarle para que nos pueda explicar si se han podido cumplir todos. La etapa de la formalización, la etapa de la erradicación y la etapa, el otro eje que es la recuperación del ambiente. ¿Cómo correcto. Estamos a estas alturas respecto a esos tres ejes? Sí, correcto. Muchísimas gracias. A ver, son tres ejes de trabajo que tiene la Comisión Multisectorial con la finalidad de poder hacer seguimiento a lo que van avanzando las diferentes instituciones que están directamente a cargo de cada eje. En el caso de la formalización minera, obviamente eso es competencia del Ministerio de Energía y Minas. Así es. ¿Cómo estamos en eso? Lo más importante, el logro más importante, insisto, fue la exclusión de más de 50.000 reinfos, que redujo la cancha, ¿no? Achicó la cancha, digamos, a algo más de 31.000 reinfos. No se está avanzando todavía, como seguramente muchos quisieran, en el tema de la formalización. No es un trabajo sencillo. Hay que trabajar esto con las empresas mineras, suscribir contratos. El MINEN está trabajando intensamente en esto. De cara a terminar el año y formalizar la mayor cantidad posible de los 31.000 que nos queda. Correcto. Pero insisto que lo más importante que se ha hecho y que es un mérito del Ministerio de Energía y Minas fue primero las exclusiones del 2024, más de 2.600 y las más de 50.000 exclusiones que se dieron el año pasado, ¿no? Entonces eso es básicamente en ese primer eje. El segundo eje es el de la erradicación de la minería ilegal. Y ese eje está encaminado, por decirlo de alguna forma también, por la estrategia nacional que se aprobó el año pasado y que tiene 7 ejes de trabajo, donde la interdicción es uno de ellos. Claro. Entonces no hablamos que la erradicación es simplemente interdictar, ir a destruir dragas o cerrar la parte represiva, que siempre hay mucha gente que se ha quedado con la idea que la es lo que más vende probablemente, ¿no? Cuando se anuncia un duro golpe a la minería ilegal y salen imágenes de explosiones, etcétera. Sí,
efectivamente, eso tiene un impacto importante, pero no es lo único que se hace allí. Ahí hay otros ejes de trabajo que tienen que ver, por ejemplo, con la fiscalización, con el control de las plantas de beneficio, de los insumos químicos, es decir, de la los trazabilidad, la trazabilidad de todo eso, también la investigación criminal. Correcto. Hoy se ha reforzado significativamente la Dirección de Medio Ambiente en el ámbito de investigación criminal, y eso es un logro importante, ¿no? Nuestra Policía Nacional ha creído conveniente reforzar esa área, como se ha reforzado también en efectivos la Dirección de Medio Ambiente, para que las unidades desconcentradas que tenemos en provincias, unidades de medio ambiente, tengan una cantidad mayor de efectivos de los que han tenido hasta hace algunas semanas. Ese es otro logro importante. ¿Por qué? Porque con esos efectivos que se dispone ahora en las unidades desconcentradas, se puede hacer operativos de interdicción con mayor frecuencia estando en las propias regiones. Que ahora quisiera explicar algo además sobre el rol que cumplen los gobiernos regionales. Vamos al tercer eje. Ok, el tercer eje es el de la recuperación del ambiente. En febrero yo anuncié que en enero de este año, en la primera sesión de la Comisión Multisectorial, se había aprobado ya qué instituciones van a formar parte de la elaboración de esa nueva estrategia. Estamos a pocos días que el Ministerio de Ambiente saque la resolución ministerial con la creación de este grupo de trabajo que va a formular esta estrategia. Y quiero insistir ahí en dos cosas. Esta estrategia no solamente está vinculada a recuperar el ambiente afectado por la minería ilegal, sino también a intervenciones del Estado para fomentar el desarrollo en esas zonas afectadas por la minería ilegal y en la búsqueda de economías alternativas donde además del sector público tiene un rol importante o va a tener el sector privado y también la cooperación internacional. Y quisiera repetir la analogía que hice en su momento, sí. Hablando de los tres ejes. El primer eje, que es el de la formalización minera, es como el antiinflamatorio. El segundo es el jarabe para la fiebre, pero el tercero es el antibiótico. Es lo que le va a dar sostenibilidad en el tiempo a todo lo que se haga tanto en formalización como en erradicación. Ahora, en el caso de la erradicación, el concepto también ha cambiado. No se trata ahora solamente de ir a erradicar la minería en estas zonas que están siendo afectadas, sino de que el Estado se quede en el territorio. Y no solamente con las fuerzas del orden, sino con otras instituciones donde eso corresponda. ¿Y qué estamos fomentando? Hay una muy buena práctica del gobierno regional de Huánuco que la hemos comunicado, informado y la estamos promoviendo en otros gobiernos regionales. El gobierno regional de Huánuco ha reunido a las entidades que están bajo sus órdenes y a otras entidades que dependen del gobierno central y en otras palabras les ha dicho, bueno, ¿con qué pueden apoyar ustedes para el combate contra la minería ilegal? Ya lo estamos impulsando en Cajamarca. Ya hemos tenido en estas últimas semanas 2 o 3 reuniones allá en el gobierno regional de Cajamarca, donde el mismo gobernador regional se ha comprometido en ayudarnos. Las empresas que están trabajando actualmente en Cajamarca se han comprometido como corresponde también en apoyar, pero otras instituciones como por ejemplo las mismas rondas campesinas, la sociedad civil en general. Y eso es muy positivo porque ahora tenemos otra buena práctica. Ayer justo recibí un documento que de verdad me ha gustado muchísimo del gobierno regional de Loreto, donde se ha formado un grupo de trabajo con instituciones que dependen del gobierno regional y otras, donde están tomando una serie de acciones, han elaborado de hecho un plan de acción, ¿no? Para apoyar a las fuerzas del orden, a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, en todo lo que es el control, la fiscalización, especialmente en el río Nanay y en el río Tigre, por ejemplo. Son avances sin duda, Rodolfo, pero yo quería más o menos graficar en términos globales lo que usted justamente nos ha mencionado. Y además me encanta su metáfora porque considera que la parte de la formalización es el analgésico, como usted decía. Pero todo esto, según nos manifestó ese 14 de febrero que lo entrevistamos,
que había que tener siempre una política homogénea en los tres ejes. Sí. Y lamentablemente si la formalización no se produce, no avanza, también va a tener impacto obviamente en erradicación y recuperación del territorio. Me quiero explicar mejor. La minería ilegal, según estudios del Instituto Peruano de Economía, ha ido avanzando. Lamentablemente hay proyectos en el Congreso que conspiran contra una formalización efectiva, no prospera ni siquiera la discusión de la ley MAPE. Entonces, más allá del optimismo que yo celebro que tenga usted, ¿qué debemos hacer, qué debemos modificar para que esto pueda cambiar y que los tres ejes además simultáneamente vayan en una misma el caso idea? de la formalización minera, es evidente que la propia inestabilidad política que hemos tenido ha afectado muchísimo. Felizmente, ahora tenemos ya un ministro que está, digamos, asentándose en el tema, una viceministra recientemente nombrada, ya tenemos una directora general de formalización minera, hemos estado varios meses con un director encargado. Entonces, todo esto, como repito, está madurando y yo estoy muy seguro que vamos a tener mejores noticias de aquí hacia el 28 de julio y hacia fin de año inclusive. ¿Y cómo lo ve respecto al panorama electoral? Porque usted ha revisado propuestas también. No quiero que mencione partidos ni nada por el estilo, sino si cree que los candidatos han asumido con una absoluta responsabilidad la tarea que usted está realizando. Sí, es una estupenda pregunta y muchísimas gracias. La situación de la minería ilegal actual en el Perú, que es tan crítica, que tiene un impacto muy grande desde lo económico, lo político, lo social, en temas de seguridad también, ha hecho que sobre la mesa esté el tema ahora. Entonces yo he visto con satisfacción que en muchos planes de gobierno se aborde el tema, que en la discusión política, en el discurso político, inclusive en el debate político, se aborda el tema. Y en la mayoría de los casos con conocimiento de causa. Lo que estamos tratando de hacer, y acá les agradezco muchísimo a ustedes porque nos dan esta oportunidad, es de poder difundir esta nueva visión frente a la minería ilegal, ¿no? Como lo dije en su momento, tenemos que tener todos la seguridad de que esto es un problema del Estado peruano, no es solamente del Ejecutivo, o solo de la PCM, o solo del Alto Comisionado, menos. Así es. ¿No? Es un problema de todo el Estado que debe comprometer a los partidos políticos, al legislativo, al Poder Judicial, a la población en general, a los medios de prensa, por supuesto, a las organizaciones civiles, y se están comprometiendo. O sea, uno ve con satisfacción cómo cada vez hay más interés en el tema. Ayer he estado, por ejemplo, en un foro que ha organizado el Instituto de Ingenieros de Minas, ¿no? Bastante bueno, y donde hay espacio para tratar el tema. De acuerdo. Antes que finalice, por supuesto, esta gestión gubernamental, lo tendremos para también seguir haciendo este balance que yo creo que en términos generales es absolutamente positivo y reitero que celebro esa visión esperanzadora que tiene usted. Lo tendremos nuevamente. Sí, muchísimas gracias, con todo gusto. Bien, hemos estado con Rodolfo García Esquerre, alto comisionado para el combate de la minería ilegal, dependiente de la presidencia del Consejo de Ministros. No se olvide, ya viene Expomina, la quinta feria mundial más grande, la más intensa, además la más vinculada al sector promotor de la minería como son los proveedores. Del 9 al 11 de septiembre en el Centro de Convenciones del Jockey Club del Perú. Tenemos más de 1.250 stands, todavía quedan algunos, muy pocos. La respuesta ha sido, por supuesto, masiva, como siempre en Expomina. En esta versión 2026 va a haber una gran cantidad de exposiciones, expositores del mejor nivel. No se olvide de registrarse y vincularse a Expomina 2026. Hacemos una pausa y retornamos. Expomina Perú, gran feria minera en septiembre. Separa tu stand en la feria minera más grande del Perú. Expomina Perú 2026, el gran punto de encuentro de la industria minera. Más de 1.250 stands, 80.000 asistentes y 9 foros internacionales que abordarán temas claves del sector y los proyectos mineros más importantes de América. La feria minera peruana top 5 mundial según análisis de Ipsos. Haz negocios con el sector minero. Separa tu stand en www.expominaperu.com. Ingresamos a nuestro bloque internacional American Mining, siempre acompañados por José González, editor de la sección precisamente internacional de la revista Rumbo Minero. Qué gusto, José, como siempre. Encantado, César, siempre. Bueno, hemos estado un poco extraviados en la dinámica de esta llamada Tercera Guerra del Golfo
y lo relativo a los impactos de la crisis energética que esto ha generado, pero es momento de reenfocarnos un poco en los dos minerales que son importantes para el Perú, el oro y el cobre. ¿Qué ha pasado con el cobre? ¿Qué dinámicas paralelas ha tenido dentro de su cotización en el mercado internacional? Desde el inicio del conflicto desatado en Irán, el complejo energético, es decir, todas las materias primas vinculadas al petróleo y sus derivados, ha transado en dirección opuesta al complejo mineral metálico. Hay un complejo mineral vinculado a los temas industriales, pero el mineral metálico, donde está el oro, está el cobre, está la plata, el plomo, el zinc. En lo que el petróleo sube, el oro tiende a bajar porque no se ha utilizado como cobertura. Los inversionistas se protegen con el dólar se fortalece, la fortaleza del dólar hace que el oro corrija su valor. Sin embargo, en virtud de las últimas noticias, que parece que podríamos estar acercándonos a un acuerdo entre las partes. Recordamos, ni Irán puede resistir el conflicto por más de 60 días, que ya lo que quedan de esos 60 días son 6 semanas, claro. Ni los Estados Unidos va a tolerar un precio del petróleo a los niveles actuales. Esta semana el petróleo ha corregido, sin embargo, permanece a niveles altos. Hay que recordar que veníamos de niveles promedio de $60 el año pasado, a niveles que se acercan a los $100 por barril, las expectativas que baje 85. Pero ¿qué sucede? El oro empieza a recuperar su tendencia a la subida, en la medida que el oro va a seguir siendo, está por debajo de sus niveles récord, está arriba en lo que va del año 37, 38%, ha perdido un valor significativo de sus picos, y sin embargo los analistas consideran que el oro va a recuperar esa tendencia alcista en virtud de que los bancos centrales globales siguen siendo los mayores compradores de oro. Las perspectivas de los analistas señalan, Deutsche Bank señala que en un modelo que acaban de hacer en 5 años, el oro podría cotizar a $8,000 la onza. De nuevo, no es una proyección, es un modelo conceptual. En virtud de las dinámicas actuales y de las dinámicas de oferta y demanda, el oro va a seguir siendo una buena alternativa de inversión, pero a un ritmo menos agudo, menos fuerte que lo que ha sido en los últimos meses. Sigue siendo el metal más volátil, en todo caso, en el mercado internacional. Correcto. En cuanto a su cotización, ¿no? Exactamente. Y además tiene que ver funciona como un activo de protección para los bancos centrales del sur global, vis a vis los inversionistas del norte global, que tienden a ser más sofisticados en la manera en que lo compran y lo venden. Vayamos al doctor Cobre, llamado así porque representa el termómetro de todas las tendencias que puede haber también en la cotización de los metales. Dice que se ha entrado en una etapa de confusión. ¿Cómo se explica eso? Es curioso porque por lo general el cobre, como le dicen el doctor Cobre porque es el termómetro de la economía global, porque está muy vinculado a la industrialización y ahora a la transición energética, a la digitalización de la economía, a la electromovilidad y la inversión en defensa. Los inventarios de cobre, César, están por sobre el promedio a nivel global. Y sin embargo el cobre se está transando por encima de las 6 libras de nuevo, como que no hubiera inventarios. Lo que el mercado está tratando de determinar es la demanda estructural que viene. Estos inventarios que se acumularon el año pasado en virtud de la amenaza de las tarifas de la administración Trump, ¿en qué momento se van a acabar? Y quienes compran y venden cobre a futuro están diciendo, no, aquí el cobre se va a acabar más pronto de lo que parece, es mejor seguir, a pesar de que hay inventarios, es mejor seguir comprándolo porque esos inventarios se van a acabar. Y están siendo tan curiosas con el valor del cobre que Southern, que acaba de publicar sus resultados del primer trimestre, ¿tú sabes cuál fue el costo de producción por libra de cobre de Southern? Menos 11 centavos. El año pasado fueron 77 centavos, menos 11, es decir, ¿por qué? Porque todos los metales que producen asociados al cobre han subido tanto en las cotizaciones, claro, que ganaron $1.200 millones en metales alternativos, y producir el cobre no solo le sale gratis, le sale negativo. Por debajo de... Ese es el nivel, claro, de valor que tiene el cobre y los resultados que vemos en corporaciones como Southern, y que ahora es mucho más allá de ser la productora de cobre más barata del mundo. Hay motivo entonces para hablar de esa confusión con bastantes argumentos. José, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. José González, editor de la sección internacional de nuestra revista Rumbo Minero, a la cual, ya sabe usted, puede acceder de manera gratuita a través del internet, www.rumbominero.com. No solamente los interesantes comentarios de José González los encuentra aquí, reportajes y todo lo relativo al sector de la minería. Una pausa y retornamos.
Lo anunciado, nos acompaña el doctor José Carlos Valer, quien es precisamente doctorado en Economía y profesor visitante de la prestigiosa Universidad de Oxford en Inglaterra. José Carlos, bienvenido y muchas gracias por este enlace. No, a ustedes por invitarme, muy agradecido. José Carlos, estamos llegando aparentemente a la etapa final de la ofensiva de los Estados Unidos sobre Irán, que ha constituido el inicio de una crisis energética de gran impacto a nivel global. Quisiera consultarle cómo observa este punto de disrupción en cuanto a los enfrentamientos bélicos y qué consecuencias ha traído sobre todo para el mercado energético global. Perfecto. Sí, yo creo que el error sería mirar esta crisis solo como una subida del petróleo o del cobre, ¿no? Porque lo que estamos viendo es algo más interesante, ¿no? El mundo está redescubriendo que la economía física todavía existe. Los barcos, los puertos, el diésel, los seguros, los permisos, las carreteras, todo importa, ¿no? Y para la minería estas variables son centrales, ¿no? Yo diría que este escenario afecta a la minería de una manera muy concreta, ¿no? No solo encarece las operaciones, sino que aumenta la ansiedad al riesgo, ¿no?, de toda la cadena. Y en minería muchas veces la ansiedad al riesgo cuesta más que el insumo incluso, ¿no? Cuando sube el petróleo uno piensa inmediatamente en diésel. Eso es correcto, pero es incompleto. Sube el diésel de los camiones, sube el transporte terrestre, suben los fletes marítimos, suben los seguros, suben los contratistas, los lubricantes, los explosivos, el costo incluso de mantener inventarios de seguridad. O sea, una mina no se paraliza porque el petróleo subió en abstracto. Se paraliza porque no llegó el repuesto, porque el contratista ajustó tarifas, porque el puerto está congestionado o porque el diésel llegó tarde, ¿no? Entonces, además el problema actual no es solamente el crudo, es el producto refinado. Entonces, la data que se ve señala que la crisis está afectando con fuerza a los mercados de productos refinados, ¿no? Usted tiene mucha razón cuando habla cómo se ha afectado todo el encadenamiento, que también, dicho sea de paso, ha afectado el suministro de fertilizantes en el mercado internacional, pero concentrándonos en el aspecto de la minería, ¿cómo cree usted o cómo vislumbra que puede corregirse el panorama de los precios y los costos, la cotización en el futuro y cuánto demorará en todo caso? Debemos imaginar, una lectura práctica para Perú, ¿no? De la resolución del conflicto a la habilitación del estrecho, del comercio normal, por lo menos son 2 meses más. O sea, una vez que se resuelva el conflicto, imagínense que se resuelva mañana, hay un acuerdo entre Trump e Irán, Irán accede a los requerimientos de demora en los proyectos que tenía de enriquecimiento de uranio, etc., se apertura el canal. Entonces, de ahí para la reactivación logística estamos hablando entre 2 o 3 meses, que los precios y los costos siguen igual de altos, ¿no? Entonces, porque cuando hablamos de Hormuz no debemos imaginar solo un barco petrolero. Debemos imaginar una mina esperando una bomba hidráulica, una faja transportadora, un neumático gigante, un reactivo químico, ¿no? El efecto no entra solo por una línea del presupuesto, sino entra por toda la operación. Entonces, para Perú eso tiene una lectura muy práctica. Las operaciones altoandinas, alejadas de los puertos, con transporte terrestre, ¿no?, que dependen más del diésel, son más vulnerables, ¿no? Pero las minas que tienen contratos de energía eléctrica más sólidos, más estables, que tienen buena logística, que tienen acceso a puertos más eficientes, que tienen proveedores más diversificados, están mejor posicionadas para este problema, ¿no? La diferencia entre una mina resiliente, si quiere, y una frágil no solo es la ley del mineral, sino la calidad de todo su sistema operativo. Es decir, Hormuz no solo sube el precio del petróleo, ¿no? Sube el precio de la incertidumbre, y en minería se odia la incertidumbre, ¿no?
En efecto, como usted bien señala, no solamente es la ley del mineral, su calidad, sino también los efectos que puede tomar en la transición energética frente a otros minerales que están siendo demandados y que forman parte de este paquete de minerales críticos. En torno a ello, a este punto específico de los minerales críticos, ¿cómo vislumbra usted el horizonte luego de esta etapa? Yo diría algo tal vez provocador, ¿no? O sea, un mineral no se vuelve crítico cuando aparece en las reuniones, en los PowerPoint de transición energética, etcétera, ¿no? Se vuelve crítico cuando una fábrica no puede conseguirlo. Entonces, ese creo que es el aprendizaje de esta crisis, ¿no? Porque durante años hablamos de cobre, de litio, de tierras raras, de níquel, etcétera, como si fuera un problema únicamente de la mina. Uh-huh. Pero la mina es solo el primer capítulo. Después viene el puerto, el barco, el seguro, el contenedor, la refinería, la planta de procesamiento, el comprador final y finalmente la geopolítica. Entonces los puertos ahora son parte de un fenómeno de competencia estratégica mundial, ¿no? Más o menos el 80% del comercio mundial por volumen viaja por mar hoy en día. Y por eso vemos el interés, por ejemplo, de China en participar. Creo que tiene una participación de hasta más o menos 130 puertos fuera de China. Y más de un tercio de esos puertos están en puntos cruciales tipo Hormuz, ¿no? Malaca, Suez. China está tratando de prepararse para esa competencia, dominando partes críticas de la infraestructura logística, ¿no? Como la grúa Ship to Shore, los contenedores. O sea, eso importa mucho para Latinoamérica y para Perú. Chancay y Callao ya no hay que verlo solamente como una infraestructura portuaria. Son parte de una nueva geografía del poder. Un puerto no solamente es un lugar donde sale carga, es un lugar donde se decide velocidad, costos, acceso y en ciertos escenarios influencias geopolíticas, ¿no? O sea, el riesgo para minerales críticos entonces no es que falte el cobre o falte el litio. El riesgo es que el cobre exista, pero pueda salir, ¿no? Y que no puede salir, o que salga, pero que no pueda refinarse, que se refine, pero que el comprador quede atrapado en una guerra comercial con tarifas, o que el puerto, el seguro, la ruta se vuelvan políticamente sensibles, como el caso de Hormuz, ¿no? Y aquí Japón nos puede dar más o menos una guía de qué podríamos hacer, ¿no? O sea, no ponemos para copiar a Japón, porque Perú no es un país industrial. La utilidad del caso japonés es otra. Japón es el cliente que quiere dormir tranquilo, ¿no? Entonces, Japón, ¿qué ha hecho desde el 2010? Ha reducido su dependencia de China en minerales críticos de 90% a 60%. Entonces, ha usado distintas vías, ¿no? Empresas comerciales, financiamiento a largo plazo, alianzas de los suministros. Entonces, Perú podría mirar eso y decir: nosotros, Perú, podemos ser parte de tu diversificación estratégica, ¿no? Entonces, Perú no solo debería vender solo cobre, ¿no? Perú podría vender y debería vender una reducción del estrés geopolítico, si se quiere. Comprendiendo bien su rol, además, dentro de esta parte del hemisferio. José Carlos, ha sido muy interesante escucharle sus aproximaciones. Lamentablemente el tiempo siempre es tirano, pero queremos comprometerlo en una próxima oportunidad para una entrevista mucho más amplia y específica. Muchas gracias. Estuvimos con José Carlos Valer, doctor en Economía, profesor visitante de la Universidad de Oxford, y vamos a dar paso en este instante al bloque Minería y Sociedad con Iván Arenas. Esta noticia no puede pasar desapercibida. Hace algunos días atrás ha habido un adelanto de canon de tributación minera. Más de 3.000 millones de soles se han repartido a varios gobiernos regionales. Entre ellos los más beneficiados son Ancash, Moquegua, Tacna también, Arequipa. Increíble. La minería moderna sigue siendo el motor
de este país junto a otros sectores como la agroexportación o la pesca. Pero hay una cosa que es importante decir. 3.000 millones de soles es un adelanto importante, sobre todo entendiendo además que estamos en un nuevo superciclo de los commodities, especialmente del cobre. Eso significa que a la mayor cantidad de precio del cobre en el mercado internacional, que supera los $5 la libra, va a haber mayor tributación minera. 2.000 millones de esos 3.000 millones corresponden exclusivamente a canon minero, lo demás a regalías y a otros componentes de la tributación minera. Importante, 3.000 millones que los gobiernos regionales de Ancash, sobre todo de Moquegua, de Arequipa, van a tener para poder trasladarlo, traducirlo en proyectos de desarrollo. Esperemos que los gobiernos regionales se pongan a andar, sobre todo en un año tan difícil. Acuérdense ustedes que entre septiembre, octubre y noviembre tendremos elecciones de primera y segunda vuelta en los gobiernos regionales. Eso no debería ser impedimento para que estos sigan adelante con la ejecución de obras gracias al canon minero. Seguiremos analizando el aporte de la minería formal y sobre todo el canon minero a las regiones aquí en Rumbo Minero. Gracias. Ingresamos al bloque de los proveedores, los aliados estratégicos de la minería, y hoy tenemos el gusto de tener como invitada a Emily María Gómez, quien es jefe de negocios de ingeniería de Inacons, una empresa muy importante en el rubro de la construcción y también incursionando en el rubro de la minería. Emily, un gusto tenerte acá en nuestro programa. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Queremos que nos describas el portafolio de productos y o servicios que actualmente brinda Inacons al sector minero. Bueno, primero agradecemos la oportunidad. Inacons es una empresa que tiene presencia ya más de 15 años en el sector industrial general. Tenemos presencia sólida en la zona centro, centro-sur, norte del país. Y bueno, hemos transformado, hemos evolucionado hacia el sector minero con una propuesta no específica, sino una propuesta integrada, en la que integramos muchas especialidades que da la firmeza y la solidez a nuestro cliente, en este caso que es el minero, ¿no? Nuestra propuesta abarca un número amplio de ejecución. Partimos desde una sólida idea, proporcionando a nuestro cliente confianza, el seguimiento. Somos un solo proveedor, nuestra fortaleza es única, tenemos maquinaria propia y nos permite tener agilidad y respuesta inmediata. Autonomía también, Autonomía total, una sola idea, un solo responsable en la ejecución, no tercerizamos servicios, entonces tenemos esa autonomía y agilidad para nuestro cliente. Emily, ¿cuáles han sido las principales innovaciones que han incorporado en su rubro en estos últimos años? Bueno, Inacons se identifica porque ofrece al cliente minero soluciones inmediatas, ágiles y sobre todo inteligentes. Hoy en minería, el minero ya no compra solo soluciones, sino compra soluciones inteligentes. Y para esto, Inacons ha ampliado su cartera, ha ampliado su integración con lo que es la inteligencia artificial. Aparte de ello, ha manejado su propio ERP. Hemos elaborado un propio ERP de gestión que nos permite controlar en tiempo real la ejecución de las actividades y brindamos también esa cadena para que nuestro cliente pueda controlar en dónde se encuentre o desde dónde se encuentre cómo está la ejecución de sus actividades. Y finalmente, Emily, ¿cómo integra Inacons los criterios de sostenibilidad y responsabilidad ambiental en sus operaciones? La sostenibilidad es un punto muy importante. Hoy en día la sostenibilidad ya no es solo un compromiso, ya no es solo una oportunidad, sino es una obligación para todos los sectores. En este caso, Inacons maneja todas sus actividades basada en el enfoque de la sostenibilidad que lo integra en su modelo de negocio. Nosotros tenemos bastante compromiso con nuestras actividades, con nuestros recursos y garantizamos el ahorro energetiro sobre todo, que esto es un punto muy importante porque sabemos que en sectores tan grandes como es la minería, el consumo de energía y el ahorro de esta es muy importante. Entonces nuestras actividades, con lo que ya hemos mencionado también, nuestro modelo implementado de ERP y nuestra análisis de datos nos permiten
disminuir mermas, ahorrar recursos, integrar nuestras actividades para que nuestra huella quede, la huella de minería quede, pero sin gastar recursos, ¿no? Y que sea compatible, que se integre al ambiente y a las comunidades. Eso es un punto muy importante con el cual nosotros estamos comprometidos. Y nosotros lo felicitamos, Emily, por esta tarea y sobre todo por estos 15 años de vigencia en el mercado y también por promover el ahorro energético en un clima de disrupción que tenemos en el consumo de la energía a nivel mundial. Es un aspecto que destacar de esta tarea que realiza INACONS. La tendremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hemos estado con Emily María Gómez, jefe de negocio de ingeniería de INACONS. Hacemos una pausa y retornamos. Entérate de todo sobre el sector minero, entrevistas, informes y mucho más en Rumbo Minero. Visítanos en rumbominero.com y escanea el QR para seguirnos en nuestras redes sociales. Llegamos al final del presente programa y ratificando que ha sido muy interesante, muy importante escuchar a Rodolfo García Esquerre, el alto comisionado para el combate de la minería ilegal dependiente del Ministerio o de la Presidencia del Consejo de Ministros, porque pudimos abordar con él cuánto se ha avanzado, al decir del propio señor García Esquerre, muy poco en el eje de la formalización y que más bien en el eje de la erradicación y la recuperación del ambiente hay avances significativos y el balance, por supuesto, lo continuaremos haciendo. Y mucho más interesante también escuchar a José Carlos Valeros, doctor en Economía y profesor visitante de la Universidad de Oxford, que nos dice una gran verdad, sintetizando lo que hemos dialogado con él. No basta solamente producir minerales, sino complementarlo con una logística importante como son los puertos, por ejemplo, de lo cual nosotros ya gozamos de dos muy importantes, el de Chancay, el mismo puerto del Callao. Ojalá Corido pueda avanzar y Puerto Eten, que ahora ha entrado también en una fase inicial en el norte del país. Más infraestructura portuaria, mejor va a ser la dinámica comercial en provecho de todos los peruanos. Soy César Campos, he estado en la conducción del presente programa y los esperamos como siempre la próxima semana.